La oración es la columna vertebral de la vida cristiana, un canal directo de comunicación con Dios que nos permite acercarnos a Él en todo momento. Sin embargo, uno de los errores más comunes que los cristianos cometen es descuidar la oración, relegándola a un segundo plano en medio de las ocupaciones diarias. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar, lo que significa mantener una conexión constante con Dios, no solo en tiempos de necesidad, sino en todo momento. Cuando la oración se convierte en una actividad esporádica o rutinaria, perdemos la profundidad de nuestra relación con Dios y la capacidad de discernir su voluntad en nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras ocupaciones son más importantes o urgentes, pero al hacerlo, dejamos de lado la fuente de fortaleza y guía que solo Dios puede ofrecer. Además, la falta de oración abre la puerta a la ansiedad, el miedo y la duda, pues perdemos el enfoque en el poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La oración no solo es un acto de adoración, sino también un ejercicio de confianza en que Dios tiene el control y de que, al acercarnos a Él, encontramos paz, dirección y fortaleza. ¿Has sentido que tu vida espiritual se estanca o que enfrentas desafíos que parecen insuperables? Puede ser el momento de examinar tu vida de oración. Dedica tiempo intencional a estar en la presencia de Dios, no solo para pedir, sino para escuchar, adorar y agradecer. Al hacerlo, verás cómo tu fe se renueva y cómo encuentras la guía y el consuelo que solo Dios puede ofrecer. Otro error común es no dedicar tiempo suficiente a la meditación en la palabra de Dios. La Biblia es más que un libro. Es la revelación divina que nos instruye, corrige y guía en el camino de la justicia. Sin embargo, muchos cristianos caen en la trampa de leer la Biblia de manera superficial, sin profundizar en su significado ni aplicarla a sus vidas diarias. En Josué 1:8 se nos ordena: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Meditar en la palabra implica más que solo leerla, es reflexionar sobre su significado, orar por entendimiento y aplicar sus enseñanzas en cada aspecto de nuestra vida. Cuando descuidamos la meditación en la palabra, corremos el riesgo de conformarnos con una fe superficial que se basa en emociones pasajeras en lugar de en la verdad sólida de las Escrituras. Además, sin la guía constante de la palabra de Dios, podemos ser fácilmente engañados por doctrinas falsas o influencias externas que nos alejan de la voluntad de Dios. La meditación en la palabra también nos capacita para resistir las tentaciones y los desafíos de la vida. Al llenar nuestra mente y corazón con las Escrituras, fortalecemos nuestra fe y nuestra capacidad para discernir la voluntad de Dios en cada situación. ¿Estás dedicando tiempo a meditar en la palabra de Dios? Si no es así, es el momento de hacerlo una prioridad. Encuentra un espacio tranquilo, ora por entendimiento y permite que la palabra transforme tu mente y tu corazón. Al hacerlo, experimentarás un crecimiento espiritual profundo y una mayor claridad en tu caminar con Dios. La fe sin acción es como un cuerpo sin vida. Santiago 2:17 lo expresa claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un error común entre los cristianos es pensar que la fe por sí sola es suficiente, sin darse cuenta de que la verdadera fe siempre se manifiesta en acciones que reflejan el amor y la obediencia a Dios. Cuando no actuamos conforme a nuestra fe, no solo debilitamos nuestra relación con Dios, sino que también perdemos la oportunidad de ser un testimonio vivo para los demás. Jesús nos llama a ser luz del mundo, Mateo 5:14.
Y esa luz se manifiesta a través de nuestras obras, mostrando a los demás el carácter de Cristo en nosotros. Además, la falta de acción puede llevar a la complacencia espiritual, donde nos conformamos con una fe pasiva que no desafía ni transforma nuestras vidas. Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos en su obra, y cuando no los ponemos en práctica, desperdiciamos las oportunidades de crecer y de impactar positivamente en el mundo. ¿Estás viviendo una fe activa o te has conformado con una fe pasiva? Reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica tu fe en acciones concretas que glorifiquen a Dios y bendigan a los demás. Recuerda que la fe verdadera es una fe que actúa, ama y sirve, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. El juicio hacia los demás es otro error común que los cristianos deben evitar. En Mateo 7:1, Jesús nos advierte: no juzguéis para que no seáis juzgados. A menudo es fácil caer en la tentación de criticar o condenar a los demás por sus fallas, olvidando que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Juzgar a los demás no solo nos aleja de la humildad y la compasión que Cristo nos enseñó, sino que también crea divisiones dentro de la comunidad de creyentes. Cuando nos enfocamos en las faltas de otros, corremos el riesgo de ignorar nuestras propias debilidades y de perder de vista la necesidad de mostrar el amor y la misericordia que Dios nos ha dado. Además, el juicio sin misericordia es contrario al mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. Al juzgar a los demás, nos posicionamos como superiores, olvidando que solo Dios conoce los corazones y las circunstancias de cada persona. En lugar de juzgar, estamos llamados a orar por los demás, a ofrecer apoyo y a extender la misma gracia que hemos recibido de Dios. ¿Cómo puedes cambiar una actitud de juicio por una de compasión y comprensión? Recuerda que al mostrar misericordia, reflejamos el carácter de Cristo y construimos una comunidad de fe más fuerte y unida. Uno de los mayores errores que los cristianos cometen es confiar más en sus propias habilidades y fuerzas que en la providencia y el poder de Dios. Proverbios 3:5 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sin embargo, en la práctica diaria, es fácil caer en la tentación de resolver los problemas y enfrentar los desafíos confiando únicamente en nuestras capacidades humanas. Esta dependencia de la fuerza humana puede llevar a la frustración, la ansiedad y el agotamiento, ya que tarde o temprano nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas. Sin embargo, cuando dependemos de Dios y ponemos nuestra confianza en Él, encontramos una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría que nos capacita para enfrentar cualquier situación con paz y confianza. Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Esto significa que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, debemos confiar en que Dios tiene un plan y que su poder es más que suficiente para superar cualquier obstáculo. ¿Estás confiando en tus propias fuerzas o en el poder de Dios? Si has estado luchando solo, es el momento de entregar tus cargas a Dios y confiar en que Él te sostendrá. Recuerda que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Y al depender de Él, experimentamos la verdadera libertad y paz que solo Él puede ofrecer. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas y difíciles de poner en práctica en la vida cristiana. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14-15 que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Sin embargo, muchos cristianos luchan con el perdón, guardando rencor y amargura que, en última instancia, daña no solo sus relaciones con los demás, sino también su relación con Dios. El perdón es liberador, tanto para quien lo concede como para quien lo recibe.
Cuando perdonamos, estamos reflejando la gracia y el amor de Dios, quien nos perdonó de nuestras transgresiones a través de Cristo. Sin embargo, el proceso de perdonar puede ser doloroso, especialmente cuando las heridas son profundas. Negarse a perdonar es como beber veneno, esperando que la otra persona sufra. La amargura y el rencor nos atan, impidiendo que experimentemos la paz y la libertad que Dios quiere para nosotros. Además, al no perdonar, estamos cerrando la puerta a la gracia de Dios en nuestras vidas, ya que el perdón es un principio fundamental del Evangelio. ¿Cómo puedes liberar el perdón en tu vida hoy? Ora por la fortaleza y la humildad para perdonar a quienes te han lastimado, y confía en que Dios sanará tu corazón. Recuerda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que refleja el amor incondicional de Dios. Al practicar el perdón, no solo sanas tus relaciones, sino que también fortaleces tu fe y te acercas más a Dios. La gratitud es un componente esencial de la fe cristiana, ya que nos mantiene enfocados en las bendiciones de Dios y nos ayuda a recordar su bondad y fidelidad en nuestras vidas. Sin embargo, en medio de las pruebas y desafíos, es fácil olvidar ser agradecidos, centrando nuestra atención en lo que nos falta en lugar de en lo que hemos recibido. En Filipenses 4:6 se nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también abre nuestro corazón a la paz que supera todo entendimiento. Al cultivar un espíritu agradecido, incluso en medio de la adversidad, estamos declarando nuestra confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Olvidar la gratitud nos lleva a la insatisfacción y al desánimo, alejándonos de la presencia de Dios y de la plenitud que solo Él puede ofrecer. En cambio, cuando practicamos la gratitud, fortalecemos nuestra fe y nos abrimos a experimentar la abundancia de su amor y gracia. ¿Estás cultivando un corazón agradecido? Tómate un momento cada día para reflexionar sobre las bendiciones de Dios en tu vida y expresar tu gratitud a Él. Al hacerlo, verás cómo tu fe se renueva y cómo encuentras una mayor paz y alegría en tu caminar con Dios. A lo largo de esta reflexión, hemos explorado 7 errores comunes que pueden debilitar nuestra fe si no somos conscientes de ellos. Desde descuidar la oración hasta olvidar la gratitud, cada uno de estos errores nos desafía a examinar nuestra relación con Dios y a tomar medidas para fortalecerla. Ahora que has identificado estos obstáculos, ¿qué pasos darás para corregirlos y vivir una vida de fe más plena y comprometida? Recuerda que la fe no es un destino, sino un viaje continuo de crecimiento, y cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. Que tu vida sea un reflejo de la fe viva, que actúa, ama y agradece en todas las circunstancias. Y si te gustó este video, haz clic en el video que aparece en la pantalla. Jesús alimenta a la multitud. Uno de los relatos más conocidos de los evangelios es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús alimenta a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Este acontecimiento, narrado en los 4 evangelios, destaca no solo el poder milagroso de Jesús, sino también su profunda compasión y su deseo de cuidar a las multitudes. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí. Y que la luz divina te acompañe siempre y que Dios te proteja y guíe en todo momento.